Principales que en un flujo unidimensional el tirante cambia solo, no cambia en ninguna dirección, tampoco cambia a lo largo del canal, de tal manera entonces que se presenta un comportamiento en el que la velocidad y la distribución de velocidades no va a cambiar. Es decir, lo único que podría provocar que cambiara el tirante sería que hubiera una componente de la aceleración en la dirección del movimiento del flujo, lo cual provocaría el cambio del tirante. Entonces, para que no exista cambio en el tirante, se requiere que la velocidad y la distribución de velocidad no cambie. Así que entonces, aunque el cambio o el comportamiento de la velocidad se refleja en el tirante, de todos modos, para reafirmar, para confirmar que el tirante es la característica pues, más importante del flujo, está señalado aquí que las características como el tirante del flujo y la velocidad y su distribución no cambian de una sección a otra. El flujo uniforme es posible que pueda ocurrir en el caso de los canales prismáticos, sobre todo en aquellos tramos en los que estos canales presentan una rugosidad constante y que además estos tramos se deben encontrar suficientemente alejados de las estructuras de entrada, de salida, de transición o de control, ya que en estos casos se han establecido condiciones de tirante y velocidad constantes, como los casos que se muestran en las siguientes figuras. En un canal que tiene una pendiente pequeña, como la de la primera figura que aparece aquí, la de la figura A, es una pendiente pequeña en el canal. El canal une un almacenamiento que se encuentra corriente arriba, en esta posición, con otro almacenamiento que se encuentra corriente abajo, a donde descarga el canal. Entonces, les he propuesto una figura en la que a la entrada del canal, déjenme insistirles, antes de explicarles el comportamiento de la entrada del flujo, insistirles en el hecho en el que la longitud del canal está trazada con una escala muy grande. Digamos que para propósitos de verla, como ocurre cuando trazamos una estructura en un plano, utilizamos una escala que para visualizar todos los detalles nos requiere de una escala que puede ser una escala de 1 a 50 o que puede ser una escala un poco más grande, de 1 a 100. Si la estructura es demasiado grande, o puede ser una escala de 1 a 20, en cuyo caso ya veríamos más detalles de la estructura. Bueno, en este caso, la escala que estaríamos utilizando a lo largo del canal es una escala, digamos, de 1 a 5000 o de 1 a 10000. De tal manera que 1 centímetro nos puede representar digamos, en escala 1 a 10000, 1 centímetro representa 10000 centímetros, entonces tendríamos vistos alrededor de unos 100 metros por cada centímetro que tuviéramos en el plano. En el sentido vertical utilizamos una escala siempre pequeña, de tal manera que pudiéramos ver el comportamiento que tiene el tirante del flujo, porque el tirante del flujo tiene, digamos, tirantes muy grandes, de 3, 4, 5, 6, máximo así, exageradamente hablando, 10 metros, en un canal como el que les estoy mostrando aquí en la figura. Entonces, para poder ver los cambios que se presentan en esos 10 metros, utilizamos una escala que puede ser una escala de 1 a 20, por ejemplo,
Y entonces en ese caso lo que estaríamos viendo sería un comportamiento como el que les muestro aquí. Tendríamos entonces que en el almacenamiento corriente arriba vamos a tener una descarga hacia el canal que tiene una pendiente pequeña. Entonces la descarga se realiza normalmente a la entrada con una cierta turbulencia que ocupa una cierta longitud del primer tramo de este canal, y después se establece un flujo uniforme. Este flujo uniforme se mantiene hasta que hay una sección en la que se empiezan a notar los efectos de la descarga. Aquí en la descarga tendríamos un comportamiento en el que van cambiando los tirantes a lo largo del canal, se van reduciendo de tamaño, de tal manera que se va incrementando la velocidad de manera continua, y este efecto se siente en una cierta distancia. Aquí le estoy proponiendo que haya esta sección del canal en donde termina el flujo uniforme y inicia el flujo gradualmente variado. El comportamiento del flujo gradualmente variado es, como su nombre lo indica y como ya lo hemos especificado, cambios graduales muy pequeños a lo largo del canal. Aquí en la descarga, cuando hay una descarga como una caída libre, esto que tendríamos aquí es un salto libre, es decir, el agua escurre a manera de una especie de cascada, y el comportamiento del flujo justamente en esta parte es el de un régimen crítico. El régimen crítico lo vamos a estudiar después de este tema del flujo uniforme. En este otro caso tenemos un canal de pendiente pronunciada, como se puede apreciar aquí, una pendiente bastante más grande que en el caso anterior, y entonces la descarga que se hace desde el almacenamiento corriente arriba se produce con una gran curvatura en la superficie del agua, lo cual nos da un flujo rápidamente variado, porque hay un cambio del tirante muy grande en un tramo muy pequeño. El mismo comportamiento que habíamos señalado que tiene el flujo rápidamente variado. ¿Se acuerdan que un ejemplo del flujo rápidamente variado es el salto hidráulico, que es el fenómeno que nos interesa analizar? Pero otro comportamiento del flujo rápidamente variado es el escurrimiento sobre una superficie curva. En este caso es simplemente la caída, la descarga hacia un canal que tiene una pendiente pronunciada. Y después aquí se forma un flujo gradualmente variado en el que el tirante va disminuyendo continuamente por efecto de la mayor pendiente que tiene el canal, y se va aproximando de manera continua, de manera gradual, al establecimiento de un flujo uniforme, que les propongo que se empiece en esta sección que aparece aquí. De aquí en adelante, si no hay ningún otro elemento que pueda modificar las condiciones del flujo uniforme, el flujo uniforme se va a presentar a todo lo largo de esta segunda porción del tramo de canal. Como se puede ver, sería una longitud bastante grande donde está ocurriendo un flujo uniforme. Por cierto que en este caso, este flujo uniforme es un flujo muy rápido. En cambio, el flujo uniforme que veíamos en el primer caso es un flujo con velocidad pequeña, es un flujo más lento. Este es un flujo muy rápido. Y la descarga que se hace nuevamente a este almacenamiento, corriente abajo, es una descarga con una curva correspondiente a una cascada. Entonces, en la definición del flujo uniforme que ya habíamos hecho en la clasificación de los tipos de flujo, habíamos comentado que
el tirante, el área hidráulica y la velocidad de flujo en cada sección transversal son constantes. Las líneas correspondientes al fondo o plantilla del canal la superficie libre del agua y la línea de energía son también paralelas y que por lo tanto en un flujo uniforme se cumple la condición de que la pendiente de la plantilla es igual con la pendiente de la superficie del agua y estas son iguales a la pendiente de la línea de energía. La línea de energía le llamamos S índice F. Como las tres pendientes son iguales, podríamos señalar un valor de S para identificar cualquiera de ellas, porque como son iguales, entonces podríamos identificarlas a través de un solo símbolo para evitar confusiones, en el sentido de que podríamos estar hablando de que la pendiente de fricción es constante y dejamos fuera la pendiente de la plantilla y la pendiente del agua. Para evitar esa circunstancia, vamos a llamarle una pendiente S mayúscula. Bueno, aquí se señalan lo que significan cada una de estas pendientes. En el flujo uniforme, insisto en que ocurre en canales prismáticos muy largos. Vamos a darle también la condición de que sean tramos rectos, es decir, que no haya curvaturas horizontales para evitar el efecto de la presencia de la curva, que significa que el agua puede elevarse hacia uno de los márgenes, hacia una de las márgenes, y desciende en la margen contraria. Entonces eso provoca un desbalance y hace que el tirante del flujo se aparte del flujo uniforme. Entonces, para evitar este comportamiento vamos a considerar que son tramos largos y rectos donde se está presentando este flujo uniforme. En el flujo de todos modos ocurre una fricción, la fricción del agua con las paredes, y esta fricción hace que se pierda una parte de la energía. Entonces, podríamos decir que en el flujo uniforme existe un balance debido a la reducción de la energía potencial producida por la disminución de la elevación de la plantilla y que toma en cuenta los efectos de la resistencia al flujo. Es decir, lo que está equilibrado, lo que está balanceada, es el efecto de la resistencia al flujo con el efecto de la reducción o disminución de la elevación de la plantilla. La disminución de la plantilla significa que exista una componente del peso en la dirección del escurrimiento. Y esta disminución, o esta fuerza, más bien esta componente del peso en la dirección del movimiento, es la que quedaría balanceada con el esfuerzo tangencial que provoca una fuerza que es igual a la correspondiente a la componente del peso. Esto significaría que no hay velocidad, no hay aceleración y las fuerzas que se están produciendo en el flujo están equilibradas. Para alcanzar o alejarse de este equilibrio es necesario que ocurra la presencia de flujos variados antes y o después del flujo uniforme, como en las figuras anteriores. Antes del flujo uniforme de la figura B, antes del flujo uniforme tendríamos un flujo gradualmente variado. Y en la figura A, después del flujo uniforme, tendríamos un flujo gradualmente variado. Fíjense que aquí en la primera figura, en la figura A, el efecto del desbalance está provocado por la caída que sufre el agua en este extremo. Y esa caída que sufre el agua se va presentando de manera gradual en una curva de la superficie del agua corriente arriba. Bueno, este comportamiento del flujo uniforme
fue analizado por un investigador que es Chessy, le dicen algunos. Chessy en 1769 desarrolló una ecuación que es propia del flujo uniforme y su validez entonces se restringe a este tipo de flujo. Vamos a considerar un flujo uniforme de un canal cualquiera y vamos a elegir en este canal en el que se está presentando un flujo uniforme un volumen de control que está limitado por las secciones 1 y 2, separadas una cierta distancia delta X. Como se puede ver, aquí tendríamos una pendiente de plantilla cualquiera. Tendríamos actuando de manera perpendicular, bueno, de manera vertical, el peso W de este volumen de líquido, el cual provoca que exista una componente del peso en la dirección del escurrimiento, que estaría dado por el valor de W, que es el peso del volumen, multiplicado por el seno del ángulo θ. Y tendríamos en las paredes, en la superficie de contacto del agua con las fronteras sólidas, tendríamos el desarrollo de un esfuerzo tangencial, tau en C0. Entonces, si consideramos que Fw es la fuerza que produce el movimiento del agua y corresponde a la componente del peso del volumen de control en la dirección del movimiento, entonces podríamos tener que Fw igual con W por el seno del ángulo θ, como aparece aquí en la figura. Si además consideramos que en el canal la forma de la sección transversal es una forma cualquiera, aquí está identificado pues una forma caprichosa si ustedes quieren, pero es una forma cualquiera, al nivel de la superficie libre del agua podríamos determinar el área hidráulica y también podríamos definir el perímetro mojado. Entonces, el peso del volumen del agua sería el peso específico gamma, de acuerdo con esta ecuación 2,2, el peso específico del agua multiplicado por el volumen del volumen de control. Y el volumen del volumen de control estaría dado por el valor de A y por el valor de delta X. Todo esto quedaría entonces multiplicado por el seno del ángulo θ para proporcionar la componente Fw. O sea, gamma por A por delta X sería el volumen, el peso más bien, el peso del volumen del líquido. Y este, como dice la ecuación, tiene que quedar multiplicado por el seno del ángulo θ. La fuerza de fricción que se desarrolla en las paredes que corresponden a la superficie de contacto entre el líquido y las fronteras sólidas sería una fuerza de fricción a la que podríamos llamar F índice F, y sería igual al producto del esfuerzo tangencial, tau índice 0, multiplicado por el área de contacto entre el agua y la frontera sólida. El área de contacto estaría dado, a ver si están de acuerdo, con el perímetro mojado, P, multiplicado por la longitud delta X que tiene el volumen de control. De tal manera que la fuerza de fricción sería igual al esfuerzo tangencial tau índice 0, que multiplica a esta área, el perímetro mojado, por delta X. El equilibrio dinámico del volumen de control establece que la suma de fuerzas debe ser igual a la fuerza de inercia, que es el producto de la masa por la aceleración, pero en un flujo uniforme, como ya dijimos, no hay cambio de velocidad, la velocidad es la misma a todo lo largo del canal. Si no hay cambio de velocidad, entonces no hay aceleración. Entonces la suma de fuerzas va a ser igual con cero, porque la fuerza de inercia es justamente igual con cero.
Entonces, estas dos fuerzas que hemos encontrado, la fricción, son iguales. Por lo tanto, tau 0 por el perímetro mojado por delta x va a ser igual con gamma por el área por delta x y por el seno del ángulo θ. Si despejamos el esfuerzo tangencial de esta ecuación, el esfuerzo tangencial nos quedaría, bueno, eliminamos primero delta x que aparece en los dos miembros de la ecuación, después dividimos entre el perímetro mojado. Al dividir entre el perímetro mojado nos quedaría el área dividida por el perímetro mojado, que por definición es el radio hidráulico. Entonces quedaría gamma por el radio hidráulico y por el seno del ángulo θ. El esfuerzo tangencial sería entonces igual a gamma por el radio hidráulico y por la pendiente S, que representa la pendiente de la plantilla, la pendiente de la superficie del agua y la pendiente de la línea de energía. El esfuerzo tangencial entonces que se produce en el fondo y en las paredes de un canal tiene esta magnitud. Como pueden ver, es una ecuación importante porque, entre otras cosas, nos permitiría determinar la magnitud del esfuerzo tangencial que se está aplicando contra las partículas que forman la frontera de los canales y poder comparar este esfuerzo con el esfuerzo que resiste ese material. Si el esfuerzo que está aplicando la corriente es igual al esfuerzo que resiste el material, entonces el material no se va a mover. Si por el contrario el esfuerzo que aplica la corriente es más grande que el esfuerzo de resistencia del material, entonces el material se va a levantar y se va a mover, va a ser arrastrado a lo largo del canal y esto va a provocar un arrastre de sedimentos o el transporte de sedimentos en las paredes del canal. Por otra parte, podríamos considerar que el fenómeno del movimiento del flujo en un canal puede quedar representado por la aplicación de variables en el fenómeno, que están incidiendo en el fenómeno, como serían el esfuerzo tangencial tau índice 0, la velocidad v, la densidad ρ, la viscosidad del flujo v, o nu, más bien dicho nu, porque esto representaría la viscosidad cinemática, la rugosidad absoluta de las paredes y el radio hidráulico en el flujo. Como ven, aquí estamos favoreciendo la representatividad de las características geométricas en el canal a través del radio hidráulico. O sea, en lugar de utilizar el tirante del flujo, estamos utilizando como representativo de las características geométricas al radio hidráulico. Esta es, digamos, la función más importante del radio hidráulico. Entonces tendríamos que existe una relación entre todas estas variables dada por la función f de tau 0, de v, de ρ, del nu, de epsilon y del radio hidráulico que debe ser igual con 0. Si utilizamos el análisis dimensional para encontrar la forma que tiene esta relación entre estas variables, nos va a proporcionar ese análisis dimensional. ¿Sí se acuerdan del análisis dimensional que se vio en el primer curso? Este análisis dimensional nos permite obtener una ecuación en la que el esfuerzo tangencial tau índice 0 va a ser igual con el producto de la densidad por la velocidad al cuadrado. Si se acuerdan, el valor del esfuerzo entre ρ por v al cuadrado es lo que nos da un número, un parámetro que se conoce como número de Euler. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables. Las 6 variables tienen como unidades fundamentales a las 3 unidades fundamentales. ¿Sí? Está la masa, que estaría aquí en el esfuerzo tangencial y en la densidad.
La longitud también aparecería en estos términos, pero también aparece en la velocidad, en la rugosidad absoluta y en el radio hidráulico, y el tiempo que aparece tanto en la velocidad como en la viscosidad nu. Entonces son 3 unidades fundamentales y son 6 magnitudes físicas, lo cual significaría que tendríamos una relación entre 3 parámetros pi. Uno de los parámetros pi, insisto, es el parámetro de tau 0 entre ρ por v al cuadrado. Ese es uno de ellos. Otro es el número de Reynolds. Si aparece la viscosidad cinemática y la velocidad, entonces es factible la aparición del número de Reynolds. Y esta aparece porque tendríamos una relación de la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática. Y finalmente tendríamos un tercer y último parámetro adimensional, que sería la relación de epsilon y el radio hidráulico. Entonces el esfuerzo tangencial nos quedaría igual con ρ por v al cuadrado, y por uno del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, porque esta es la relación de la rugosidad absoluta entre el radio hidráulico. En fin, tendríamos dos ecuaciones, que serían la ecuación 2,4, que encontramos de acuerdo con el equilibrio dinámico que debe tener el flujo, y la ecuación 2,5, que es la relación que existe entre las variables que intervienen en el fenómeno del flujo uniforme. El esfuerzo tangencial, entonces, es el mismo en ambas ecuaciones, así que al sustituir un valor del esfuerzo tangencial en la otra ecuación, obtendríamos que gamma por el radio hidráulico por la pendiente S es igual con gamma entre G por la velocidad v elevado al cuadrado y por la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Si despejamos de esta ecuación la velocidad, tendríamos que sacar la raíz cuadrada a los términos que corresponden miren, aquí eliminamos el peso específico que aparece en ambos miembros. Nos quedaría la aceleración de la gravedad que multiplica al radio hidráulico por la pendiente S. Entonces sería G por el radio hidráulico y por la pendiente S, dividida entre el número de Froude, perdón, dividida entre la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Ajá. De modo que la velocidad nos quedaría la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad entre la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente S. Esta ecuación se puede ver en términos de un coeficiente, que es un coeficiente C, en donde la velocidad media entonces nos queda igual con este coeficiente C por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente S. De modo que en esta fórmula C es conocido como el coeficiente de Chezy, y este coeficiente se calcula como la raíz cuadrada de G entre la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Esta ecuación 2,5 entonces nos establece la forma en la que se puede calcular la velocidad en un flujo uniforme. Si podemos calcular la velocidad a la que se mueve el flujo, entonces al multiplicarlo por el área nos daría el gasto y tendríamos una ecuación que nos permite determinar la cantidad de agua que está siendo conducida por un canal, cuando en este canal se están presentando las condiciones de flujo uniforme. ¿Sí? Entonces, como ven, es una ecuación muy importante que nos permitiría determinar la disponibilidad de agua en un canal. Si conocemos la disponibilidad de agua en un canal, entonces podríamos determinar si ese canal satisface todos los aprovechamientos que se presentan a lo largo de él, y si después de abastecer a estos aprovechamientos
todavía sobra una cierta cantidad de agua, entonces se puede tener un aprovechamiento adicional de esa agua, que es, digamos, normalmente lo que se hace en el uso del agua que es conducida por los ríos. Se va aprovechando el agua a todo lo largo del río para diferentes aprovechamientos en beneficio de los grupos de gente, de comunidades que viven en las zonas cercanas a las márgenes de los ríos. Entonces, esta ecuación es conocida como la fórmula de Chezy y es una ecuación muy importante porque nos permite calcular la velocidad y con ella podríamos calcular el gasto. La aparición de una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa nos da la idea de que esta ecuación tiene algún parecido con la fórmula de Darcy y Weisbach para el caso de los tubos. ¿Se acuerdan que la ecuación de Darcy-Weisbach permite determinar el valor de las pérdidas a lo largo de un conducto? Y en esa ecuación aparece un coeficiente de fricción conocido como F minúscula, que es el coeficiente de fricción de la fórmula de Darcy y Weisbach. Y este coeficiente de fricción se calcula en términos del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Justamente como en este caso se está usando este coeficiente de Chezy, que es una función, como se puede ver aquí, de la aceleración de la gravedad, pero que es una constante, y de la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Entonces, la ecuación 2,7 que aparece aquí, 2,7, la podríamos escribir despejando el valor de la pendiente de la línea de energía, S, y agrupando la ecuación de tal manera que nos quede dividida la velocidad al cuadrado entre g, y nos quede un término también dentro del término general, que sería 1 entre el radio al cuadrado. Entonces la pendiente S nos quedaría como la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa por 1 entre el radio hidráulico y por la velocidad al cuadrado entre g. Si esta ecuación la dividimos entre 8, entonces para no afectarla la multiplicamos también por 8 y distribuimos el valor de 8 en el denominador con 4 al radio hidráulico y 2 al valor de la aceleración de la gravedad. Y nos quedaría una ecuación que sería 8 veces la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, que multiplica a 1 entre 4 veces el radio hidráulico por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Como ven, se va pareciendo a la fórmula de Darcy y Weisbach, ¿sí? Una diferencia entre esta ecuación que acabamos de encontrar y la fórmula de Darcy-Weisbach es que en la fórmula de Darcy-Weisbach aparece el diámetro del conducto. Bueno, podríamos lograr que apareciera ese diámetro del conducto considerando que el radio hidráulico es igual con el área entre el perímetro mojado. En un conducto cerrado, el flujo fluye con un área que sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, entre el perímetro mojado, que quedaríamos que es igual a pi por d. De tal manera que esto nos daría un diámetro entre 4. O sea, el radio hidráulico es igual con el diámetro entre 4. Y 4 por el radio hidráulico nos daría igual con el diámetro. De modo que podríamos escribir, en lugar de 4 veces el radio hidráulico, podríamos escribir aquí el diámetro. Y entonces la ecuación se parece todavía más a la fórmula de Darcy y Weisbach.
Si de la ecuación 2,9 despejamos la función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, epsilon entre el radio hidráulico, entonces esta función nos quedaría igual a la aceleración de la gravedad entre el valor de c elevado al cuadrado. Si lo sustituimos aquí, nos quedaría entonces el valor de la pendiente s igual a 8 veces la aceleración de la gravedad entre c elevado al cuadrado, que multiplica a 1 entre 4 veces el radio hidráulico por la velocidad al cuadrado entre 2 veces g. Entonces, miren, estaríamos encontrando una ecuación en la que esta cantidad 8 veces g entre c elevada al cuadrado estaría representando el factor de fricción de la fórmula de Darcy-Weisbach. Es decir, la igualdad que habría entre la fórmula de Chesí y la fórmula de Darcy-Weisbach significaría que el factor de fricción de la fórmula de Darcy-Weisbach deba ser igual a 8 veces g entre c elevado al cuadrado, donde c es el coeficiente de la fórmula de Chesí. ¿Sí? Y nos quedaría la fórmula de F por 1 entre 4 veces el radio hidráulico por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. Si recuerdan que esta pendiente S nos representa la pendiente de la línea de energía y por lo tanto la pendiente S se calcularía como la pérdida HF entre L, donde HF serían las pérdidas y L es la longitud a lo largo de la cual ocurren esas pérdidas. Entonces, al despejar la pérdida HF, pasaríamos la longitud multiplicando a este término. Multiplicaría por lo tanto a 1 y ya nos quedaría el factor de fricción por L entre 4 veces el radio hidráulico por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, que es, digamos, una ecuación, una expresión idéntica a la fórmula de Darcy y Weisbach. Entonces, la validez que tiene la fórmula de Chesí se puede confirmar a través de que es idéntica a la fórmula de Darcy y Weisbach. Son dos ecuaciones obtenidas de manera totalmente distinta, pero que están representando el mismo efecto de la pérdida por fricción. Entonces, en conclusión, podríamos decir que el factor de fricción es igual con 8 veces g entre c elevado al cuadrado y que el gasto en un canal donde el flujo es uniforme se puede calcular como el valor del coeficiente de Chesí C multiplicado por el área, por la raíz cuadrada del radio hidráulico, por la pendiente S. Bueno, pues una vez que Chesí obtuvo esta fórmula, que es la fórmula 2,8, en el que la velocidad media es igual con el coeficiente C de la fórmula de Chesí, por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente S, entonces la dificultad que se presenta para calcular esta velocidad es determinar este coeficiente C. Una vez que Chesí encontró esta ecuación, entonces el esfuerzo de los investigadores se orientó a encontrar la forma de definir este coeficiente C. El coeficiente C, como lo dice su definición, es una función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Recuerdan que en el caso de las tuberías, un esfuerzo que se realizó para poder determinar el factor de fricción de la fórmula de Darcy-Weisbach fue el de construir una rugosidad conocida dentro del tubo. Y para ello se tamizaron grandes cantidades de arena de tal manera que pudieran identificarse los tamaños del grano de un grano de la arena que sea exactamente igual al tamaño del tamiz, ¿sí? Y esto nos daría granos, todos los granos exactamente del mismo diámetro.
Una vez conseguido este propósito, esos granos que tienen un diámetro perfectamente identificado se adhieren a las paredes del tubo y entonces nos queda una rugosidad absoluta que es el tamaño del grano. Esto lo hizo un investigador, Nikuradse, y con Nikuradse, bueno, pues permitió determinar una de las maneras de obtener el factor de fricción F de la fórmula de Darcy y Weisbach, como el coeficiente de HC guarda esta relación con respecto del factor de fricción F. Entonces, una vez determinado el valor del factor de fricción F, se puede determinar el valor de C, o viceversa. Una vez conocido el factor de fricción de Chessy, se puede entonces determinar el factor de fricción de la fórmula de Darcy-Weisbach. Y digamos que esta es un poco la fortaleza de encontrar esta igualdad entre las fórmulas de Darcy-Weisbach y la fórmula de Chessy. Entonces, una de los propósitos o de las tareas que emprendieron los investigadores fue el de determinar este valor de C. Nikuradse estableció que existen las tres zonas donde el flujo es laminar, hay un flujo de transición y finalmente hay un flujo turbulento. Nikuradse pudo comprobar la existencia de estos tres tipos de flujo y en cada uno de los casos, para diferentes tipos de material, de acuerdo con la rugosidad absoluta que se presentaba para cada tipo de material, representado por el tamaño de los granos de material que fue adhiriendo a las paredes de los conductos, pudo identificar pues, los diferentes valores que pueda tomar el valor de C y por lo tanto construir una ecuación que en el caso de los conductos cerrados se identificó, si se acordarán de la fórmula de Nikuradse para flujo plenamente turbulento. Y a partir de estas conclusiones de Nikuradse, pues algunos autores empezaron a construir diferentes ecuaciones que sean representativas de este valor del coeficiente C de la fórmula de Chessy. Algunas fórmulas fueron mejor aceptadas que otras, de manera que se volvieron muy populares entre los ingenieros que tenían la dificultad de poder conocer el gasto que se transportaba en un canal. Y algunas de estas fórmulas, fuera, digamos, del esquema que encontró Nikuradse, en el sentido de que habría tres tipos de flujo: el flujo laminar, el flujo de transición y el flujo turbulento, pero que en el caso de los canales, los flujos laminar y de transición no podían ocurrir por la muy baja viscosidad que tiene el agua y que obliga a que al empezarse a desarrollar el flujo dentro de un canal, pues automáticamente se convierte en un flujo de tipo turbulento. Es decir, no hay la oportunidad de pasar ni siquiera por el flujo de transición. Esto ocurre sobre todo, bueno, en todo tipo de canales, prismáticos y no prismáticos, pero es más evidente la presencia del flujo totalmente turbulento en el caso de los flujos de los canales naturales, de los canales no prismáticos, en donde debido a las irregularidades que se presentan en el área y en el perímetro mojado, no hay ninguna posibilidad de que pudiera presentarse un flujo ni siquiera de transición. En el caso de los canales prismáticos, controlada la forma de la sección transversal y la rugosidad de las paredes, bueno, pues ni siquiera en esa circunstancia se presenta el flujo de transición. El flujo entonces es plenamente turbulento. Y dada esa circunstancia, entonces se desarrollaron algunas fórmulas que vamos a ver aquí,
Pues yo creo que será en la próxima sesión, que vamos a ver aquí como las fórmulas usuales para canales con flujo turbulento. Fórmulas usuales para canales con flujo turbulento. Y vamos a desarrollar pues, las fórmulas que son las más populares desde el momento en que fueron expuestas y presentadas a la comunidad profesional y de investigación, y que bueno, pues de acuerdo con la confianza que les mereció a estos personajes, cada fórmula que se les presentó, algunas se volvieron más populares que otras. Bueno, pero esto lo vamos a ver entonces en la próxima sesión. Pues no sé si tengan alguna pregunta, les haya quedado alguna duda en lo que hemos expuesto hasta ahorita. No, ingeniero, por el momento no. ¿No? Bueno, muy bien. Muy bien, pues entonces vamos a dejar aquí la sesión y nos veremos el próximo lunes.